refinar mucho. Ahora vienen las preguntas muy y yo creo que van a ser sobre mucho el tema más del bipartidismo, que yo creo que era lo que había que hablar aquí, y lo digo muy telegráfico. El bipartidismo no es malo, tampoco es bueno, ni es bueno ni malo en sí mismo, depende cómo se use. El bipartidismo es algo que se produce de manera natural en casi todas las democracias occidentales, y en aquellos sitios donde los partidos que ejercen el bipartidismo lo han hecho de una manera responsable, han seguido adelante. Y en aquellos países, como el caso de España, donde han sido tremendamente irresponsables, donde han sido tremendamente corruptos, donde han sido tremendamente mentirosos, por cierto, con la connivencia de muchos ciudadanos, que también hay que decirlo, que les han vuelto a votar en aquellos sitios donde han sido corruptos, pensemos el PP de Valencia, pensemos el PSOE de Andalucía. En esos casos es donde hay que acabar con el bipartidismo. Pero no por acabar con el modelo en sí mismo, sino por acabar con los dos grandes campeones de ese sistema absolutamente corrupto y completamente inaceptable. Y luego, por alusiones, no me resisto a decir algunas cosas. Aquí se ha hablado de neoliberales y a mí eso me encanta, porque me rejuvenece mucho. Yo de neo no tenía nada, yo soy un liberal clásico, pero me apunto a lo de neoliberal porque me rejuvenece. Y se han dicho aquí cosas que a mí, de verdad, todavía me asombra que se pueda decir. Aquí se ha hablado de rescates a bancos. A mí me gustaría saber qué bancos ha rescatado. No conozco ninguno. No sé si conocéis el Banco Santander, pero no se ha rescatado. No se ha rescatado el BBVA, no se ha rescatado el Banco Popular, no se ha rescatado ningún banco. Aquí lo que ha rescatado, entre todos, hemos rescatado cajas. Y las cajas son el mecanismo de financiación de estos golfos de todos los colores y de todas las provincias de España, que nos han atracado una vez más desde lo público. No hemos rescatado a una empresa privada. Y sí se ha rescatado, has dicho, algunas autopistas. Y eso está muy mal hecho. Y jamás hablaremos bien de eso. Yo no rescataría a un peluquero, a un tendero, y tampoco rescataría a una autopista, jamás, si es una autopista privada. El que invierta y se arriesgue, que gane el beneficio de su riesgo. Y si pierde, que lo pierda. El Estado no está para rescatar autopistas. Y desde luego no tenía que haber estado, no ya para rescatar cajas de ahorro, sino siquiera para que existieran las cajas de ahorro, que han hecho una competencia absolutamente desleal a los bancos privados y además han acabado quebrando con gran coste para todos los españoles. Y han sido los políticos los que han quebrado las cajas. Y si no, mirad los nombres de los que estaban al frente de todas esas cajas. Y aquí no hay color. No es el PP, no es el PSOE, son todos. Son también en las cajas autonómicas o en las distintas provincias donde hay partidos autonómicos o provinciales, también han estado involucrados, todos, con un además enorme desconocimiento en muchos casos de lo que estaban haciendo. Y cuando yo oigo declaraciones de consejeros que estaban en esas cajas y te das cuenta que no saben leer un balance, es todavía más irritante y es todavía más insultante que hayan estado ahí cobrando por no saber leer un balance en un banco. Por cierto, leer un balance en un banco no es tan sencillo. No es tan sencillo como leer un balance en una compañía normal. Hay que tener algún tipo de conocimiento, y no lo tenían. Aquí se ha hablado también de las desigualdades económicas, y yo os quiero decir que a mí la desigualdad, la verdad es que no me preocupa nada. Pero nada de nada. A mí me preocupa la pobreza, pero no la desigualdad, porque yo no soy envidioso. Yo otro día vi un partido del Real Madrid en Eibar. Jugaba Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto cobra Cristiano Ronaldo al año? 10, yo creo que un poco más. Yo creo que entre salario y patrocinadores se lleva unos 40. Y era el jugador mejor pagado. En el mismo partido jugaba el jugador peor pagado de la liga. Un jugador del Eibar que ganaba 150.000 euros al año. El jugador peor pagado. Eso es una enorme desigualdad, pero ¿creéis que es injusto? ¿Es negativo que en el mismo campo puedan jugar un jugador de 150.000 y un jugador de 20 millones? ¿Es un reflejo de una injusticia social que el Eibar solo gane 150.000 euros cuando el otro gana más de 10 veces más? El problema no es que Cristiano gane mucho. El problema es que el que menos gane, gane suficiente para tener una vida correcta, una vida sin pasar momentos de penuria. Y eso es lo importante. Pero claro, la desigualdad es la gran bandera de la izquierda. ¿Por qué? Porque nos quieren meter la política de igualdad. Pero no la política de igualdad ante la ley, sino la política de igualdad por ley. Por ejemplo, vosotros mismos, en vuestras clases, me imagino que habrá algunos que estudien más y otros que estudien menos. Habrá algunos, por tanto, que sacarán mejores notas y otros menos. Siempre hay pequeñas injusticias, siempre hay pequeños... Pero normalmente, el que más estudia saca mejores notas y el que menos las saca peores. Eso es injusto. Esa desigualdad es injusta. Lo ideal sería que en todas las clases todo el mundo tuviera, primero, la capacidad y, segundo,
ejerciera la capacidad de estudiar lo suficiente para sacar una nota buena. Pero si uno saca un 7 y otro saca un 10, el 10 saca un 50% mejor nota. ¿Pero eso es injusto o es un reflejo de su esfuerzo? La cuestión es si ponemos a todo el mundo en igualdad de condiciones para empezar a trabajar, para empezar a esforzarse. Lo que es injusto es que algunos arranquen la casilla de salida en desigualdad. Eso sí es injusto. Pero una vez que han empezado con unas condiciones adecuadas, con una formación adecuada, con unas oportunidades adecuadas, que unos ganen más y otros ganen menos, ¿eso es una injusticia o es un reflejo del esfuerzo de la gente, muchas veces de la suerte también? Eso no es un problema. El problema es concentrémonos en la pobreza, concentrémonos en los que no tienen las mismas oportunidades, pero no nos concentremos en ver si ponemos límites salariales por arriba, pongamos límites a los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales se generan porque se genera valor. Y normalmente se beneficia de ello los accionistas de las sociedades, que pueden ser vuestras abuelas, que tengan en el banco un fondito que invierte en esas sociedades. Las compañías que crecen y ganan dinero generan empleo, generan riqueza a su alrededor. Y este discurso de que hay que acabar con el esfuerzo privado, hay que acabar con las empresas, hay que acabar con la riqueza, es absolutamente demoledor, aparte de ser una incoherencia total, porque precisamente la única manera de ayudar a los que más lo necesitan es que haya riqueza para repartir. Si nos cargamos la iniciativa privada, si nos cargamos la capacidad de generar riqueza, si nos cargamos vuestras oportunidades de futuro y las limitamos, os acabaréis yendo a otro sitio y nos dejaréis a los demás sin una gran riqueza que podéis haber generado aquí y que luego se podría repartir de la mejor manera posible. Bien, Iván, ahora dejamos para preguntas una precisión. Un momento, que va a precisar. Irene, 10 segundos, 2 datos que querías. 30 segundos. Nosotros no lo llamamos revocatorio como en Venezuela, pero sí que cada año el Consejo de Dirección de UPyD se somete su informe anual al Consejo Político y, caso de no ser aprobado, se debate de manera automática la posible moción de censura de la dirección. Eso por un lado. Y por otro, no es que cobremos sueldos bajos por estar en la dirección, es que nadie cobra ningún sueldo por estar en la dirección de UPyD, ni sueldos ni sobresueldos, por supuesto. Esos 2 datos nada más. Sí. Bien, pues iniciamos turno de preguntas. Hay muchas manos, preguntas muy breves, respuestas muy breves y en algún caso en la respuesta puede ir la matización a alguna última intervención. Por ejemplo, Juan quería matizar algo de la última intervención, pero preguntas muy breves y respuestas muy breves. La primera mano era por aquí, era ahí. De acuerdo, ahí la primera mano al lado del chico de la sudadera de Marshall. Van a ir haciendo varias preguntas, entonces id anotando si acaso, porque vamos a acelerar de este modo. Paso 4 o 5 preguntas y las resolvemos en bloque, las respondemos en bloque. Yo tengo una pregunta para Irene Lozano. En relación a la reunión que tuvieron con la dirección de Ciudadanos hace unas semanas para decidir si se juntaban para unas elecciones a largo plazo o... Me he leído después de la reunión y de la decisión final, me leí el documento que subió UPyD a la página web explicando todos los motivos y también me leí el documento que subió Ciudadanos y pude un poco contrastar esos dos y me da la sensación de que UPyD podría haber hecho más. ¿No creéis vosotros que podríais haber dejado un poco, no sé si, no lo quiero llamar arrogante, pero no sé si podríais haber colaborado un poco más? Porque sinceramente yo pienso que si UPyD no se junta con Ciudadanos, realmente nunca va a tener nunca va a haber una verdadera tercera vía fuerte y sólida que con Ciudadanos. Yo creo que con Ciudadanos podríais realmente hacer un proyecto de futuro realmente serio. La cuestión es, pudo haber puesto algo más de su parte UPyD, ya está. Allí al final, allí, otra pregunta, luego por aquí por ejemplo tú. Gracias. Yo quería hacer una pregunta en relación a un tema que se ha tratado aquí, que es el de la corrupción y el tema de la transparencia, que va directamente ligado a la corrupción. Antes de que se pusiera de moda todo este tema de transparencia, hubo una ONG que todos conocemos, que es Transparencia Internacional, que hizo un informe sobre los partidos políticos españoles. Los evaluó a todos, o por lo menos a los principales, y de los 5 que hay aquí, 3 fueron evaluados. 2 aprobaron, uno que fue Equo con un 6 y otro que fue UPyD con un 9. Pero hubo uno que suspendió, que es Ciudadanos.
Me gustaría hacerle la pregunta a Ciudadanos, porque es el único que ha suspendido lo de aquí, aunque también me gustaría al PP y al PSOE, que no están. Yo me he tomado la molestia de ver por qué suspendió Ciudadanos. Y es que resulta que Ciudadanos no publica las fechas en las que ha remitido su cuenta al Tribunal de Cuentas, ni el último informe de fiscalización del Tribunal, ni sus presupuestos, ni el desglose de sus gastos, ni sus estatutos, ni el detalle de los gastos electorales, ni la auditoría interna del partido. No publica nada de eso, que no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional. Mi pregunta es, ¿por qué cree Irene Arrimadas que su partido es tan opaco? ¿Qué medidas piensan tomar de cara al próximo informe de Transparencia Internacional para no volver a sacar un triste 3? Y por último, si considera usted que este tipo de opacidad, de oscurantismo, llámalo X, contribuye a esa regeneración democrática que el líder de su partido tanto propugna. Bien. Aquí este chico de rayas. ¿Este chico de rayas? Bueno, pues tú. Da igual, da igual. Va a ser Y muy luego breve. aquí yo creo que Sí, ya... mire, yo como economista lo que ocurre es que cuando uno es heterodoxo siempre te exigen que sepas mucho y cuando uno es ortodoxo parece que tienes el camino ganado. Entonces yo tenía una pregunta para el representante de Vox, para no entrar en nada muy amplio, algo que sea ejemplificativo. Le quería preguntar si de estos dos países él sabe cuál es el que tiene la esperanza de vida más baja y la tasa de mortalidad infantil más alta. Si Estados Unidos, con una sanidad privada carísima, o España, líder mundial en trasplantes, con una sanidad pública. Únicamente eso, gracias. Buenos días. Mi pregunta va dirigida al señor Montero de Podemos. Su partido ha sido duramente criticado por medios internacionales o nacionales e internacionales incluso a veces difamado. Estas difamaciones o críticas no han influido en el votante español, pero sí que han podido influir de manera negativa en los mercados internacionales y en países que no son España, obviamente. Mi pregunta es, como usted ha dicho, si la revolución ciudadana que usted promete para España no afectará negativamente o si no se nos verá a nuestro país como, definiendo como una palabra que a lo mejor le guste, como unos parias en el conjunto de los demás países y de los mercados financieros. Muchas gracias. Ahí, ya está. De momento. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los ponentes. Y en segundo, hay una cosa que me ha extrañado mucho de este debate, y es que estando en la universidad, solo la ponente de Ciudadanos haya hablado de la reforma educativa. Entonces, llevamos escuchando todos estos días un montón de noticias sobre lo que es, bueno, se empezó a llamar la casta universitaria. Es decir, yo no he ido a la Carlos III, no sé cómo es aquí, supongo que funciona bastante bien, pero la Complutense, que es donde yo he ido, es conocida, bueno, no lo voy a definir, pero todos sabemos que es un secreto a voces, que hay lobbies y gremios que controlan la universidad y que básicamente las cátedras se reparten a dedo, los puestos se reparten a dedo y todo se reparte a dedo. Entonces quería preguntarle al presidente de Ciudadanos qué va a hacer Ciudadanos para acabar con esta casta académica universitaria. Muchas gracias. Bien. Dejamos aquí que no hay tiempo para más preguntas. Ha habido preguntas para todos los ponentes, excepto para Juan, pero Juan igualmente intervendrá para que todos tengan un turno de intervenciones. ¿De acuerdo? Habla en primer lugar, yo creo que Irene ha ido la primera pregunta dirigida. Sí, me decías que porque no habíamos hecho un mayor esfuerzo para poder llevar a cabo esta unión. Es que lo estábamos haciendo. Estábamos reuniéndonos, teníamos convocada otra reunión que ya tenía fecha, la semana siguiente, estábamos conociéndonos, estábamos intercambiando información sobre los partidos, nosotros estábamos dándole a Ciudadanos toda la información que nos pedía y ellos dándonos a nosotros una parte de la información que le pedíamos. Y cuando estábamos en ese esfuerzo, de repente salió el líder de Ciutadans, Albert Rivera, y dijo que lo que proponían era un pacto electoral con primarias. Lo dijo públicamente a los medios, no lo dijo en ninguna de las reuniones que estábamos teniendo. Y que eso era lo que había y no había otra cosa. Estos son lentejas, si quieres lo tomas y si no los dejas. Cuando estábamos conociéndonos para después empezar a hablar de los múltiples pactos posibles, porque hacer un pacto electoral con primarias implica fusionar los partidos, que eso es algo que nosotros, como dijo Sabater también,
tenemos claro que no es lo conveniente hacer. Decía Sabater, pactos puntuales sin fusiones ni confusiones. ¿Por qué? Porque Ciudadanos ha tenido un modelo de crecimiento que es legítimo y es su elección, quiero decir, cada partido se autoorganiza como considera y es absolutamente legítimo su modelo, pero es un modelo que consiste en incorporar de aluvión muchas formaciones políticas locales, regionales, en algunos casos dudosas en términos de limpieza democrática, porque en muchos ayuntamientos de España ese concejal presuntamente independiente es el que ha dado la llave a cambio de en fin, de cosas que son inconfesables en muchos casos y en otros casos dudosos ideológicamente, porque un partido que reivindica que Jerez sea una provincia nueva en Andalucía, pues es algo que no coincide para nada con el proyecto que tiene UPyD. No obstante esos distintos modelos de crecimiento y esa distinta manera de organizarnos internamente, nosotros estábamos dispuestos a explorarlo porque pensamos que manteniendo las diferencias de los partidos podíamos llegar a muchos acuerdos. Hay muchos acuerdos intermedios. CiU, que lleva 30 años existiendo, es una coalición en la que los dos partidos mantienen su independencia y su autonomía y mantienen sus decisiones internas, sus respectivas estatutos, su forma de organizarse, sus políticas internas respecto a transparencia, democracia interna, etcétera. Es decir, de ahí en adelante había un montón de fórmulas posibles y estábamos explorándolas y estábamos hablando de eso cuando Ciudadanos zanjó el debate y dijo, ¿hay esto o nada? Y nos puso en una situación imposible de aceptar. No obstante, yo confío en que a pesar de que Albert Rivera haya tratado de zanjar el debate diciendo hasta aquí hemos llegado y se acabó y punto, yo confío en que sea posible. Y de hecho, Toni Cantó hace 2 semanas lo dijo en un debate en televisión, que él, o sea, por nuestra parte las cosas se pueden seguir hablando, no tenemos ningún problema. Ahora, si se nos plantea en los medios, en vez de plantearlo en las reuniones, si se nos dan las cosas cerradas, lo tomas o lo dejas, pues desde luego no es posible. Eso fue lo que ocurrió. Vale. Ahora la pregunta que iba dirigida a Inés, que obviamente también querrá contestar un poco a lo que ha dicho Irene. Luego yo ya llevo al matadero a los ponentes, es decir, si son muy breves, habrá un turno de 3 preguntas siguientes, un último turno de 3 preguntas siguientes. Ahora bien, filtraré solo aquellas que vayan dedicadas al objeto del debate, que es la idea de bipartidismo, la idea de sustituir, completar o regenerar el sistema con las nuevas opciones que nos presentan estas 5 formaciones. Habla Inés, que tiene que dar respuesta a 2 o 3 preguntas realmente, sí. Y luego ya Vox, Podemos y Juan, que también quería apuntar algo. Bueno, yo también quiero hablar de lo que no hemos podido llegar todavía, que es el pacto de UPyD y Ciudadanos. Vamos a ver, nosotros llevamos 7 años intentando ir juntos, sumar, multiplicar esfuerzos con UPyD. ¿Por qué? Pues porque es un partido muy parecido a nosotros. No se formó de la misma manera, no tenemos el 100% del programa igual, pero tenemos muchísimas cosas en común. Y nos parece una pena para los votantes de UPyD y para los votantes de Ciudadanos que cuando lleguen las municipales y cuando lleguen las nacionales no lleguemos por separado al corte del 3% y del 5%, que como bien decía antes Juan, está impuesto para que los partidos pequeños no podamos entrar. Nos parece un desperdicio. Y yo de verdad no sé si hace falta que os diga que nosotros estábamos absolutamente de acuerdo y que estábamos intentando desde hace 7 años, porque si tiráis de hemeroteca, una cosa que tenemos buena ahora, que podéis tirar de hemeroteca y podéis tirar de vídeos, lo hemos intentado ya, esta era la 4ª ocasión que lo intentábamos. Que hemos ofrecido un pacto de primarias. ¿Y eso es el problema? El problema que son las primarias, que Albert Rivera y Rosa Díez tenían que hacer una primaria. Es que a lo mejor ese es el problema. Es que a lo mejor ese es el problema. Yo te digo una cosa. El problema UPyD, es que solo queréis si me permites, Irene, UPyD no era necesariamente una fusión. Era una opción. Vosotros no habéis querido ni sumar. Yo te he respetado, Irene, de verdad. Yo invito a todo el mundo, ya que nosotros colgamos todas nuestras intervenciones en el canal YouTube, si queréis ver lo que dijo Albert Rivera,
si queréis ver lo que dijo Albert Rivera, lo que hace referencia a Irene, meteros en el canal YouTube y veréis la rueda de prensa que dio Albert Rivera al respecto, y así contrastáis un poquito, ¿vale? No hay que buscar excusas para sumar. No es tiempo de fijarnos en si somos naranjas o somos rosas, en si somos Díez o de Rivera. Tenemos el 80 o el 90% del programa en común. Es de lógica aplastante que mientras no se cambie la ley electoral hay que sumar y no busquemos más excusas, de verdad. Y respecto a temas de crecimiento y de fusión, ¿qué te refieres? ¿A lo de Asturias que hicisteis vosotros también? El pacto de Asturias. Es que claro, dice como si fuera malo, pues sí. No es que hemos pactado con ningún partido. Es que estamos incorporando gente a un proyecto nuevo en el que nos gustaría sumar con vosotros, pero creo que con la cúpula, la dirección actual y sobre todo pues con la persona actual que dirige la formación me parece que va a ser un poco difícil. Y yo creo que el problema es lo que has dicho tú, que nosotros proponíamos primarias, pues claro, no estamos hablando de regeneración democrática, primarias, Rosa Díez, Albert Rivera, y a nivel local y autonómico, pues primarias. ¿Os da miedo la democracia? A mí no me da miedo. Pero es que, Inés, no puedes hacer primarias de partidos distintos, ¿no lo entiendes? No se ha hecho Se nunca pueden en el hacer- mundo. se pueden hacer- No se ha vamos hecho a nunca ver. en el mundo. Si vosotros Vamos a lo que ver, queréis... yo te hago una pregunta, Claro, Irene. ¿En nosotros qué llevamos quedamos? 600 ¿En qué procesos quedamos? de Pero primarias y yo te he vosotros escuchado- 9, o sea, de eso no me vas a dar lecciones. Irene, espera un momento, No queremos Irene. fusionar los Te he partidos. escuchado atentamente. ¿En qué quedamos? ¿En que somos un partido muy malo, que nos criticas y por eso no podemos ir No, juntos? tenéis- ¿O es que nos hemos ofrecido un pacto por primarias? Vamos a ver, Irene. Me haces una no pregunta, podemos, me haces una si pregunta, me dejas te hablar de contesto. verdad, No, yo es que pero te he me has escuchado. hecho una no, pregunta. no, ¿En qué quedamos? Termina. En que sois un Termina. partido que habéis elegido. Mira, yo invito a sois todo un el partido mundo, que habéis elegido un invito modelo a de todo el crecimiento mundo, legítimo, Irene, pero que no es a el que nuestro miren y no nos internet, podemos a que miren las fusionar. noticias, a que miren los vídeos de YouTube. Y vosotros sacaréis vuestra propia conclusión de lo que ha pasado entre UPyD y Ciudadanos. Y yo te digo que yo como ciudadana, por cierto que hacía antes referencia a Jerez de Nueva Provincia, yo soy jerezana. Te aseguro que yo no quiero que Jerez sea una provincia de Andalucía, o sea, no sé dónde te has sacado eso. No, Pero no, vamos, de uno te de los digo, partidos que no, forma te parte de digo, Ciudadanos. nosotros no hemos incorporado ningún partido, nuestro Tiene nada partido que se ver está con lo que tú incorporando pienses. personas de todos los puntos de España que están de acuerdo con nuestro proyecto. Y nos gustaría sumar con personas de UPyD porque compartimos muchísimo. Es que ¿cómo nos vamos a pelear si somos los partidos más cercanos que hay aquí? Es que claro, es que es lo que ha hecho el PP y el PSOE toda la vida, discutir y luego hacían lo mismo por detrás. Y después, yo de verdad, o sea, sacar vuestra propia conclusión de lo que ha pasado entre UPyD y Ciudadanos, ¿vale? Y entre Rosa Díez y Albert Rivera. Después un chico que me ha preguntado lo de UPyD, tú no serás de UPyD, ¿no? No tendrás nada que ver con UPyD, ¿no? Vale. Te digo lo del informe de transparencia. Mira, ¿tú tienes móvil? ¿Tienes móvil con internet? ¿Tienes? Métete, por favor, en la página web de Ciudadanos y dime, si puedes en 5 minutos, que lo que has dicho es verdad. Métete ahora mismo en la página web de Ciudadanos y dime si nuestras cuentas no están publicadas, si los estatutos no están publicados. Las nuevas tecnologías dan estas opciones. Nos metemos ahora todos y miramos qué es lo que está colgado. Y ya está, o sea, si es que es muy fácil. Hoy en día tenemos estas herramientas. A ver, Y por vamos a ver. último, Tú dices que no está colgado. Inés dice Míralo, que está colgado. míralo, Pues miradlo. porque, y míralo, ya está. si os es muy pasáis las fácil. clases cuando yo estoy explicando, os pasáis las clases mirando cosas en internet. Pues hacerlo ahora también. ¿De acuerdo? Ella dice que está explicado. Bueno, y la última pregunta que me hacían del modelo, Siguiente pregunta sobre el modelo educativo. Yo cuando educativo. antes hacía referencia a que España tiene problemas estructurales, es decir, no coyunturales de la crisis únicamente, sino estructurales, uno de ellos es la baja calidad educativa. Y solo hay que compararse con los informes de PISA. Yo creo, y es una opinión personal, que es que hay gente a los que le ha interesado que la educación sea de baja calidad en este país, porque no han hecho ningún tipo de medida para solucionarlo. Por tanto, Pacto Nacional por la Educación, en lo que prime es la calidad y fuera ideologías del aula, de colegio, educación primaria, secundaria, etcétera, y también universidad. Y aquí nosotros tenemos una propuesta de reforma del modelo universitario, que no es que sea nuestra, lo piensa mucha gente, pero nosotros lo compartimos. La universidad tiene que ser apolítica. A mí eso de que se pueda calificar las universidades en función de la ideología predominante me pone los pelos de punta. Me pone los pelos de punta, de poder ir a una universidad y decir, uy, estos son de derechas, uy, estos son de izquierdas, uy, aquí está controlado por tal partido. A mí eso me escandaliza. Igual que quiero que se saquen los tentáculos de la política, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España, de las teles públicas, quiero que se saquen las manos de la política de las universidades, para empezar. Y segundo, calidad universitaria. ¿Sabéis que vosotros, universitarios, que terminaréis, entendemos que todos terminaréis, un grado universitario, tenéis el triple de opciones, de probabilidades de estar en el paro que la media de la OCDE?
Es decir, titulados universitarios vais a salir después de 4 o 5 años de esfuerzo vuestro y de vuestras familias y no vais a encontrar trabajo. Y no lo digo para desanimaros, lo digo para que es necesario una reforma del modelo universitario que también, aparte de que sea apolítica, que se oriente a las necesidades del mercado de trabajo. No podemos seguir sacando miles de licenciados cada año en una materia que no tiene salida, mientras hay otras carreras que sí que tienen mucha demanda en la sociedad y que, pues, porque no hay plazas, no se han puesto en marcha. Por tanto, calidad educativa desde lo... Y esto no debería ser ni objeto de debate político. O sea, yo no quiero pelearme con nadie de los que está aquí, ni con el PP ni con el PSOE, para mejorar la calidad educativa de este país. Que es lo que decía antes, eso sí que es igualdad de oportunidades. Una educación pública mala lo que hace es que la gente se vea obligada, cuando tiene recursos, a llevarla a una escuela concertada, a una escuela privada. Pero una escuela pública de calidad sí que es garantía de igualdad de oportunidades. Y la universidad también. La universidad no puede ser ajena a esa reforma que tenemos que hacer en toda la administración de sacar los tentáculos de la política, gestionarlas bien y orientarlas a las necesidades del mercado de trabajo, para que se garantice vuestro futuro, el nuestro, el de todos los que hemos pasado por la universidad también. Muchas gracias. Había una pregunta dirigida a Iván, otra dirigida a Jesús, también va a intervenir Juan y luego abrimos un último turno breve de preguntas. Ya he anotado las 4 preguntas, las 4 personas, no las 4 preguntas, las 4 personas que selecciono para que pregunten, con lo cual ya no subáis más manos, ya tengo aquí anotadas las 4 personas. Abrimos ese turno teledirigido o mejor codirigido o redirigido al debate inicial. Habla Iván, por favor. Sí, a mí se me ha mencionado el tema de la sanidad pública. Qué pena que se haya ido, porque me daba muchas ganas de contestar esta pregunta, pero os la contesto a los demás. Se ha intentado correlacionar el sistema público de salud con una mayor esperanza de vida. Y se me ha dicho que España tiene mejor esperanza de vida y mejor índice de mortalidad infantil que Estados Unidos, siendo España un país donde predomina la sanidad pública y Estados Unidos uno donde predomina la sanidad privada. Claro, si lo intentamos correlacionar con el sistema sanitario, pues entonces nos encontramos con que tenemos que buscar las fuentes, cuáles son los países con mayor esperanza de vida. Y por orden, esto está sacado de Wikipedia, el número 1 es Mónaco, el número 2 es Japón, Andorra, Singapur, Hong Kong. No son precisamente países estatales o estatalistas o intervencionistas, sino más bien lo privado. Si intentamos decir que España o que el sistema público español o que el sistema general español es mejor que el americano porque tenemos mejor esperanza de vida, supongo que aceptaremos que el sistema franquista era también mejor que el sistema americano, porque ya entonces había mayor esperanza de vida. ¿Era mejor el sistema franquista que el sistema americano de los años 50 o 60? Probablemente no. La realidad es que el Estado hace muy poquitas cosas bien en favor de sus ciudadanos, muy poquitas. Vuelvo al tema de sanidad. ¿Cuántas aportaciones de investigación, cuántas medicinas han salido del sistema público español? Por poner un ejemplo. ¿Cuánta investigación farmacológica sale del sistema público español y cuánto sale del privado? Los laboratorios que más investigan, esos laboratorios tan malos que luego generan medicinas para salvar las vidas de seres humanos, ¿provienen en general de investigación pública o privada? La investigación casi siempre, o al menos la investigación que tiene éxito, viene de fuentes privadas. Hay una excepción muy notable, que es una pena que no esté porque seguro que no le iba a gustar, y es el mundo militar. En el mundo militar, en el mundo de la defensa, sí que se han producido enormes avances tecnológicos. Por poner un ejemplo muy sencillo, Internet es un invento del sistema público de defensa norteamericano. La carrera aeroespacial, sistema público de defensa americano, trajo una enorme innovación en los años 60 y 70. En general, no creo que a los progresistas les guste oír esto, ni quieran oír hablar de presupuesto de defensa. Pero la única excepción a la regla en la que la investigación proviene del sistema público es el mundo de la defensa, el mundo militar. No es precisamente lo que más nos gusta oír. Pero yo quería acabar hoy con una breve reflexión. Y os diría lo siguiente: España no está en su mejor momento, sería absurdo decir eso. Hemos pasado momentos, o estamos pasando momentos muy duros. Hay un índice de paro, como no conocíamos desde hace mucho tiempo. Hay un índice de pobreza, incluso de pobreza infantil, como no se conocía desde hacía mucho tiempo. Pero no os engañéis, todo es susceptible de empeorar. Mi suegro, que tuvo que salir de Cuba en el año 59, me decía que en la Cuba del 59, o del 60 incluso, cuando ya había entrado Castro en el gobierno, había gente que decía, no, hombre, el comunismo nunca puede llegar a Cuba, si ya tenemos la experiencia rusa.
hemos visto que es un fracaso. Eso nunca llegará a Cuba. Y llegó. En el año 98 yo tenía compañeros, yo vivía en Estados Unidos, por lo tanto conozco bastante bien el país, y tenía compañeros que se exiliaban de Venezuela y me decían, no, durante años nos han dicho que era imposible que el comunismo llegara a Venezuela, porque teníamos el ejemplo de Cuba. Y el ejemplo de Cuba es un antídoto en la región para que el comunismo se siga expandiendo. Y hoy tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Venezuela. Y me traigo a España 2014. En la España 2014 es imposible que triunfe el populismo o el comunismo porque tenemos la experiencia de Cuba, de Venezuela, de Rusia. Es imposible. Tengamos mucho cuidado con las opciones que elegimos. Gracias. Jesús, Juan y última ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Sobre la pregunta que me ha planteado el compañero. Venimos de la indignación social de querernos convertir en mercancías por parte de banqueros y políticos cómplices. El 25 de mayo recuperamos la ilusión por la política y por la participación. Hoy estamos esperanzados con que es posible la articulación de una mayoría social que alcance la mayoría política para cambiar el país, para recuperar la soberanía en todos los órdenes de nuestras vidas. Por eso hablamos de una revolución ciudadana. La palabra revolución es muy curiosa porque es una palabra que o bien se la adjudican todas las plagas de Jericó o, dependiendo quienes protagonizan esas revoluciones, son poco menos que el triunfo de la razón ilustrada y humana. Una revolución ciudadana de los ciudadanos y las ciudadanas precisamente para recuperar los derechos que nos han negado. Y yo quiero decir aquí que nos han presentado el capitalismo como el capitalismo popular este que decía Thatcher, la que se cargó la mejor sanidad europea, la inglesa, y que acabó con el poder contractual de los trabajadores a través de las reformas del papel de los sindicatos en la negociación colectiva. Ese capitalismo popular de abuelitas que son accionistas. Y sin embargo, yo lo que tengo que decir es que esta sociedad humana, los humanos, somos la única especie que explotamos a otro de nuestra misma especie. El resto de los animales utilizan a otros animales para crecer y proveerse de sus recursos. Este modelo social, en el que ha habido 37 reformas laborales y ninguna reforma empresarial, este país en el que se ha reconvertido la industria en el año 87, se ha enterrado dinero en obras faraónicas para las Olimpiadas que nunca llegaron, en lugar de dotarlo a los polígonos públicos de investigación I+D+I de las 6 universidades públicas más los 8 hospitales. El 80% de la investigación de nuestro país la generan los organismos públicos de investigación y las universidades públicas y los hospitales públicos, no precisamente en esa cultura empresarial española en el que hay dos culturas empresariales, y los conozco bien porque yo soy de Santander. En Santander hay el emprendedor, y nosotros somos unos emprendedores políticos, y hay lo que llamábamos los señoritos del puerto. Los señoritos del puerto eran los que conocían el tráfico, el extraperlo, la información privilegiada, y os voy a poner dos ejemplos de empresarios que no tienen nada que ver con la política decente, con la revolución ciudadana para darle dignidad a la política, que no tienen nada que ver con los empresarios decentes, que son el expresidente de la COE, hoy en la cárcel, y el presidente de la COE en Madrid, todas sus concesiones económicas, todas sus empresas dependen de la concesión administrativa, incluidos los gin tonics del Congreso de los Diputados. Con nosotros no van a tener miedo ningún empresario decente, no va a tener miedo ningún autónomo profesional, no va a tener miedo ninguna pequeña y mediana empresa, porque estas estructuras empresariales, emprendedoras, decentes, lo que precisamente necesitamos es sacudirnos a la casta político-económica, a esa que vive de las concesiones administrativas por sus conchaveos políticos. Y digo más, si es que Patricia Botín, como buen emprendedor que es, igual que su padre, igual que se reunió con el presidente Lula, cuando el presidente Lula iba a ser mayoría en Brasil, estoy seguro que Patricia Botín se reunirá con Pablo Iglesias cuando encabece el nuevo gobierno de nuestro país en noviembre del 2015, porque hay una nueva mayoría política, porque Patricia Botín quiere estabilidad económica y precisamente por eso va a ser la primera interesada en que el nuevo gobierno no sea desestabilizado por esos especuladores, fondos de inversión o buitres. Debo decir que Financial Times, un columnista de Financial Times, sí ha dicho que la única propuesta económica que tiene, a pesar de que nos llamen poco menos que las 7 plagas de Jericó,
es precisamente la propuesta de la reestructuración ordenada de la deuda. Porque es que además el crecimiento de la deuda no la hemos generado los ciudadanos y las ciudadanas. Es el pago de intereses de un rescate, sí, de bancos, de Bankia, por ejemplo, que salió a la bolsa, no era las cajas de ahorros. Aquí lo que ha habido es un doble proceso. No, pero no puedes mentir, no puedes mentir. Yo no miento, yo no miento, compa. Yo no miento. Es que yo no miento. debatir sobre Bankia es un banco. Bankia es un banco. Bankia es un banco. Y lo que ha habido... Aquí se ha financiado a los bancos en el año 86, en el año 87, Banesto, el capitalismo financiero que Banesto sale se lo compró del el túnel Santander, del hombre, franquismo. No me interrumpas, por cosas que favor. no son verdad. Yo no te he interrumpido, sí es verdad, y no digas mentiras. Y lo último, para no acabar la cuestión, no sé si es una metáfora acertada, pero a mí me gustaría provocar una desamortización de la oligarquía bipartidista que ha mantenido a nuestro país, que nos ha conducido a esta situación de emergencia social. Desamortizar el bipartidismo, recuperar la ciudadanía, su protagonismo como personas que tenemos opinión sobre política, participar, confiar y controlar a nuestros representantes. Si mantenemos el vínculo representantes-representados y si el voto cada 4 años no es un acto litúrgico, sino la expresión máxima de nuestra participación cotidiana y habitual para proponer alternativas, para controlar a los representantes y cuando precisamente esas amenazas de los fondos de inversión pretendan desestabilizar, porque ya veréis cómo la bolsa baja en noviembre del 2015 y tal y cual, precisamente para garantizar la sostenibilidad del proyecto de país, de cambio de país, de recuperación de la democracia y la soberanía, necesitamos a la población, a los ciudadanos y a las ciudadanas organizadas y movilizadas para defender el programa de cambio social frente a esos poderes que no se presentan a las elecciones pero votan todos los días en las bolsas de valores. Interviene Juan para que todos hayan tenido un turno de respuesta, aunque no haya habido una pregunta concreta. Luego pasamos a la pregunta de Twitter y cerramos definitivamente el acto, ¿de acuerdo?